A ver, empezamos. Qué es el informe policial? Empiezo con una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por informe policial? ¿Puedo participar, doctor? Y por supuesto. Bien, yo entiendo por un informe policial, digamos, dentro de sus funciones, el policía va a detallar a través de un documento de ese informe las circunstancias de un hecho delictivo, ¿no? De las personas involucradas, la hora, las circunstancias, tal vez detallar también algunos elementos de prueba, materiales y otros, algunas otras diligencias más que corresponden, ¿no? Incorporar. Y también este informe policial va a ser firmado, ¿no? Por un policía en su función en sus labores, ¿no? Correspondientes. Gracias, doctor. Ya diría, gracias a ti por participar. Entonces podemos decir que el informe policial viene a ser el resultado de las diligencias por la presunta comisión, porque recuerden que generalmente el informe policial se lleva a cabo dentro de las diligencias preliminares. Entonces el informe podría ser el resultado de esas diligencias y que está contemplado y que tiene basamento legal. ¿Por qué? Porque está señalado en la ley. Ahora voy a adelantar un poco las diapositivas para que puedan ustedes observar la estructura del informe policial. A ver, cuando analizamos fecha, el número del informe, antecedentes de la denuncia, también observamos. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, 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 doctor. Sí, doctor. doctor, lo escuchamos bien. Ya, porque acá me aparece en la pantalla, conexión, es el que esté hablando y ustedes no me están escuchando. Me avisan ya, si no me escuchan algo, me avisan, ¿ya? Observamos que tiene la fecha, el número de informe, antecedentes de la denuncia, también información respecto al hecho denunciado, también tiene el delito. Recuerden que con la nueva ley, la policía también puede calificar de cierta manera jurídicamente, sin embargo, quien decide la estrategia jurídica es el fiscal. Y eso quiere decir que la labor policial, más que todo, se enfoca en lo operativo, mientras que la estrategia jurídica ya es una responsabilidad del Ministerio Público. También podemos observar la ubicación de los hechos, los datos personales del imputado y las diligencias que se han llevado a cabo. Incluso podemos encontrar la situación del detenido, de vehículos y pericias solicitadas. Y finalmente, dentro de la estructura de este informe, podemos observar la relación de todos los documentos que se están adjuntando para que el fiscal, a través del informe, a través del estudio de todos esos documentos que se han adjuntado, decida si archiva o acusa. Ahora, en nuestro sistema penal tiene como actores a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a los agentes penitenciarios. Como les decía, en el modelo acusatorio adversarial, tanto la policía como el Ministerio Público y el Poder Judicial, el juez, tienen funciones señaladas en la ley. Doctor, ¿puedo acotar algo? Sí, 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 te escucho. Sí, si bien es cierto, como usted lo acaba de mencionar, en el acta del informe policial muchas veces existen errores. Al momento de una audiencia, yo he podido visualizar, ¿no? Que por parte del abogado, él trata de refutar esas faltas, ¿no? Esas observaciones por medio de pruebas y trata de demostrar al fiscal, ¿no? O al juez que verdaderamente hay un error, ¿no? Y es ahí donde entra un debate y pues como usted dice, el fiscal es el que tiene luego la potestad de decidir, ¿no? Frente a qué delito acusar o
¿qué observación tomar en cuenta? Sobre todo, ¿sabes qué? Eso se lleva a cabo en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque la etapa intermedia sirve para el saneamiento, o sea, para dejar todo listo para la última etapa, que es el juzgamiento. Ahí es donde el fiscal va a tener la oportunidad de confirmar la acusación o de cambiar ciertos aspectos de la acusación. Ah, ya, doctor, gracias. Ya. Atribuciones del Ministerio Público. Lo primero, empezamos la idea de que el fiscal es el que conduce y dirige la investigación. El fiscal tiene amplias facultades en la investigación preparatoria. Tan es así, siempre y cuando haya señalado un apercibimiento en la resolución, ¿no? Eso significa de que el testigo o la persona citada puede ser detenido. El fiscal es el que decide la estrategia jurídica y el que va a tener que tomar una decisión respecto de si acusa o no acusa, o archiva el proceso. Entre los aspectos legales que el fiscal puede tomar en cuenta al momento de decidirse por la acusación, tiene, por ejemplo, a las reglas de la sana crítica, las máximas de la experiencia. Por ejemplo, las máximas de la experiencia se asocian mucho al sentido común y pueden ayudar al fiscal para decantarse respecto de si archiva o no un determinado caso. También puede hacer uso o puede apelar a las reglas de la lógica. Dentro de las reglas de la lógica tenemos a el tercio subido, la razón suficiente, la no contradicción, el principio de identidad que está asociado a conceptos claros, ¿no? El fiscal tiene que tener presente las características de la investigación. Y estas características son las siguientes. Primero, que la investigación es legal. Eso quiere decir que nosotros podemos recurrir a la ley y vamos a encontrar que está descrita la primera etapa del proceso penal, que es la investigación preparatoria. La investigación preparatoria, que también debe tomar en cuenta el fiscal, es que es una etapa objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque el fiscal debe de tomar una decisión respecto a elementos de convicción, no respecto al plano subjetivo, a lo que él pueda sentir. De repente le tiene cólera al investigado y en función a su resentimiento, en función a su encono, no puede tomar una decisión, sino que tiene que hacerlo en función a los elementos de convicción. Y esos elementos de convicción muchas veces no están en el informe policial. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el informe policial no solamente contenga los antecedentes, los hechos, las actas, los documentos, las diligencias, no, sino también que le brinde un contexto de la diligencia que ha llevado a cabo la policía al fiscal. ¿Cómo se realizó la diligencia? Y con su respectivo resultado. Es decir, el informe policial debe convertirse en una herramienta útil para el fiscal, para que él tenga todos los elementos de convicción y pueda tener el horizonte claro para saber si es mejor acusar o es mejor no acusar. Otra de las características de la investigación es que es garantista. ¿Por qué la investigación es garantista? Porque le ofrece una amplia gama de derechos y garantías al imputado, no solo al investigado, sino también a la víctima. La investigación debe promover salidas alternativas. Yo me acuerdo que
el día lunes, les hablaba un poco del principio de oportunidad. ¿Cómo así? Les estaba explicando que el derecho penal es de última ratio. ¿Qué significa? Que ante la afectación de bienes jurídicos protegidos de suma relevancia, como la vida, el patrimonio, la propiedad, interviene el derecho penal. Es decir, donde otras materias no pueden intervenir, el derecho penal sí puede intervenir para imponerle sanciones al infractor. Pero tenemos que tomar en cuenta, para poder comprender mejor la explicación, el caso de la persona que es demandada por alimentos, ¿no? Para que ustedes vean cómo puede llevarse a cabo o cómo puede materializarse el principio de oportunidad. Tenemos el caso de una persona, de un deudor alimentario, de una persona que pese a que existe una sentencia en la vía civil, una sentencia de alimentos, esta persona hace caso omiso a la orden del juez. Y pese a que hay una liquidación de devengados que se ampara en esa sentencia, sigue haciendo caso omiso. Entonces, ¿qué hace el juzgado de paz letrado? Remite todos los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Una de esas atribuciones precisamente es proponer una salida alternativa. ¿Cómo la propondría? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Cómo se materializaría el principio de oportunidad? En el ejemplo que estoy dando. Cuando el fiscal lo cita al denunciado, porque ya saben que una vez que llegan los actuados a fiscalía, lo que procede es denunciar al deudor moroso, el obligado a prestar los alimentos, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, una vez que la fiscalía cita al denunciado, este denunciado tiene la posibilidad de pagar el importe de toda la deuda para evitar que el fiscal acuse. Entonces, de esa forma ustedes tienen un ejemplo de cómo es que en la investigación preparatoria, que es la primera etapa, el fiscal tiene el deber de proponer salidas alternativas, porque esa es una de las características de la investigación preparatoria. ¿Qué pasa si a pesar de las oportunidades, a pesar de las citaciones, no se presenta el obligado a prestar los alimentos? Entonces tiene el camino expedito, el camino libre este fiscal, para poder proceder conforme a sus atribuciones y acusar al deudor, al obligado a prestar los alimentos. Otra de las características de la investigación es que es flexible, porque existe un trabajo en equipo con la policía. ¿Cómo así? Como ya se habrán dado cuenta, en el modelo procesal peruano, el fiscal es el que conduce y dirige la investigación y la policía colabora con el fiscal, lo cual no significa que esté subordinada. Señala de que colabora, es un apoyo para el fiscal. En el artículo 68 del nuevo Código Procesal Penal podemos encontrar las atribuciones que tiene la policía. Vamos a hacer un recuento de esas atribuciones. Por ejemplo, la policía puede realizar las siguientes diligencias: recibir las denuncias, ya sea escritas o las verbales, y tomarle declaraciones no solamente a los denunciantes, sino también a los presuntos autores o partícipes. Como segunda diligencia que puede llevar a cabo la policía, puede vigilar y proteger la escena del crimen. También puede practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. Alguien se estará preguntando, y que tiene que ver con la noticia que acabábamos de observar, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la persona comete un accidente? Vamos a poner el ejemplo. Pedro conduce en estado etílico
y ocasiona un accidente de tránsito, y pese a que él ha visto a la persona en el pavimento que está sangrando, no cumple con llevarla a un hospital. Entonces, para su información, eso también es un delito. O sea, no solamente es ocasionar el accidente producto del estado etílico, ¿no? Por haber ingerido bebidas alcohólicas, sino también, sino también está el hecho de que no auxiliar, la omisión al socorro también es un delito. La policía también puede recoger y conservar los objetos o instrumentos relacionados con el delito. A ver, ¿alguien quiere comentar al respecto? ¿Por qué la policía debe recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito? A ver, ¿alguien puede participar? A ver, Jaime, te escucho. Sí, referente a su pregunta, bueno, es una prueba práctica objetiva, ¿no? Va a servir para continuar en las otras etapas del proceso. Si es que el fiscal, bueno, indica de que da lugar a que el proceso se inicie, no se denuncia a los implicados, ¿no? Entonces, se tiene que de repente custodiar, darle seguridad y bueno, que no desaparezca, pues como en algunas situaciones ha ocurrido, ¿no? Por situaciones de, de irresponsabilidad o corrupción también, porque esa es la realidad en nuestro poder Corrupción, sobre judicial. todo, la corrupción. Exacto, doctor. Imagínense, ya que me habla de corrupción, claro, de repente acá hay miembros del ejército, policías, ¿no? Pero yo opino lo siguiente, ¿no? La policía para mí es una institución importante al momento de la dilucidación de un evento de connotación penal, pero también es cierto que hay muchos efectivos corruptos. Tan es así, ustedes tomaron conocimiento de la captura del monstruo. Sí, doctor, se vio en todas las redes. Ya, a eso quiero llegar. Me centro en el monstruo porque es un delincuente que tuvo de cierta forma mucho poder. No solamente era un delincuente que se dedicaba a extorsionar y a recaudar ingentes sumas de dinero, sino se trataba de una persona que corrompía autoridades. Tan es así que cuando lo detienen en Paraguay, esta persona señaló que él pudo mantenerse en la clandestinidad gracias al apoyo de muchos efectivos policiales. Y todavía con sorna, a modo de burla, señalaba de que algunos policías que salían en televisión ufanándose de que estaban luchando contra el crimen, habían recibido su platita. No sé si vieron ese video. ¿Vieron ese Sí, video o no? sí, claro, doctor. Inclusive también dijo de que si no quería que lo trasladen acá a Perú porque sabía que acá lo iban a matar. Así es, así es. ¿Y sabes qué? Hay un dato más, estimada, que la policía paraguaya, conocedora de la relación entre este delincuente y autoridades, decidió no entregar los dispositivos móviles. Decidió que los dispositivos móviles del investigado, en este caso del chino y del chinito de Belaúnde, porque sí también lo conocen al monstruo, que los dispositivos móviles iban a quedar en Paraguay y que los resultados del estudio de esos dispositivos iban a ser publicados para que el mundo los conozca. Entonces, el monstruo tenía mucha razón cuando decía, yo no quiero ir al Perú porque mi vida pende de un hilo. Y no solamente por el tema de la policía, sino porque también estaba el jorobado, que es su enemigo acérrimo. Entonces, entonces ya que el compañero hablaba de la corrupción de la policía, he traído a colación este hecho para efecto de ilustrarlos, de que, y de cierta forma, de opinar, porque este es un espacio
en donde uno también puede emitir opiniones, y esas opiniones no deben de ser vistas desde el ángulo subjetivo, sino más bien deben de ser vistas el ángulo desde una postura crítica, pero constructiva, no para hacer daño o para hablar mal de alguien, sino para entender nuestra realidad. ¿Ustedes creen que con la colusión o con la relación que hay entre los altos mandos de la policía con la delincuencia se pueda solucionar el tema de la criminalidad? ¿Qué opinan ustedes? Pienso, doctor, que eh, probablemente vaya a disminuir, pero se va a solucionar. No, porque tenemos que apostar por una nueva escuela de, de jóvenes, pues, que tengan esa mística de servir de manera honesta, ¿no? Porque lamentablemente, sí, han sido absorbidas por el sistema y también por los altos mandos, quien creyera, no digo nombres, porque, bueno, cada uno saca su propia conclusión, y casi en la mayoría de sectores, ¿no? No quiero mencionar tampoco algunos sectores que sí son más corruptos que otros, solo eso, doctor. Ya. Sí, te escucho, Didi. Dime. Doctor, yo considero que no se va a solucionar la corrupción porque, o bueno, la criminalidad, porque si en la misma policía, que es la que debe regir, ¿no? Los principios de la buena conducta, existen, ¿no? Policías que no trabajan bien y son parte de incluso de organizaciones criminales. Esto también porque el sistema, el ejecutivo, al momento de seleccionar a los policías, les cobran, ¿no? 30.000 soles, 40.000 soles para poder ingresar a la policía a la escuela, ¿no? Entonces, esto ya es una corrupción ya generalizada en el Ministerio del Interior. Entonces, esos cobros van directamente, ¿no? A los generales, coroneles. Entonces, esto es imposible que se solucione si es que no se va a reestructurar esos mecanismos, ¿no? De poder, digamos, conseguir los mejores elementos para la policía. Gracias, doctor. Es más, si tú tienes conocimiento del tema, ya hay policías detenidos en el caso del monstruo. Había un suboficial que le suministraba armas y ha sido detenido. Su seudónimo creo que es Puguita, algo así. Un suboficial de segunda. Y por eso es que muchos policías tienen miedo que el monstruo venga o que declare. Sabe que no, porque saben que no solamente va a incriminar o va a culpar a, Acá. su, a suboficiales, sino también hay funcionarios de alto rango ahí. Muy bien, entonces hicimos un breve comentario respecto a la corrupción en la policía. Entonces, lo que podemos concluir es que el tema de la delincuencia parece que tiene para rato, porque con oficiales corruptos, con altos mandos que están coludidos con la delincuencia, va a ser difícil combatir el delito. Con decirles nomás, para muestra un botón de lo que estoy exponiendo, acá en la localidad donde vivo, yo soy de Sullana, para que ustedes sepan, ¿no? De Sullana, norte del Perú, y existe un estado de emergencia en Sullana. Hay un decreto firmado por el presidente, ¿no? Donde se establece el estado de emergencia. Y a pesar del estado de emergencia, ayer mataron a una persona y hoy he visto en las noticias de que han robado. No sé si en un banco o en un restaurante, pero con todo y estado de emergencia, la delincuencia no ha podido ser combatida. Imaginen la magnitud del problema que aún en estado de emergencia se supone que los policías, los militares están rondando las calles. Aún con todo ello, el delito sigue creciendo. El espectro de la delincuencia sigue creciendo. Entonces, la verdad que la situación sí es bien preocupante. Volviendo al tema, Doctor, y a esto se suma las leyes que están favoreciendo casualmente. ¿Me escucha, doctor?
Sí, claro, sí, sí, te escucho. Sí, te escucho, Juliana. ¿Las leyes que más me dijiste? Sí, doctor, no sé si las leyes que apoyan, ¿no? Que saca el legislativo, que hace de que este crimen organizado, pues, en vez de reducir, vaya en aumento, ¿no? Ya, ¿saben qué presidente es el que ha conseguido logros significativos en la lucha contra la delincuencia? Es el presidente Nayib Bukele. A mí me gusta mucho la política que este presidente ha llevado a cabo. Pero ¿saben qué? Acá más que centrarse en la policía, Nayib Bukele ha hecho una reestructuración del órgano estatal. Por ejemplo, ¿qué medidas tomó él? Para empezar, tolerancia cero contra la delincuencia. No sé si ustedes veían los videos en donde salían los militares, los policías y se metían en zonas inhóspitas. Sacaban a los delincuentes de desagües, de chozas, de los lugares más inesperados sacaban los delincuentes, sacaban a los delincuentes y los procesaban y les imponían penas severas. Entonces, con esas penas severas, con una inversión en educación y en la lucha contra la delincuencia, con tolerancia cero a la corrupción también, porque él comenzó a exponer a todos los jueces que liberaban a los delincuentes. Imagínense eso, imagínense que suceda eso en el Perú, el mismo estado, cada vez que había un juez del cual se suponía que había liberado a un delincuente por corrupto, entonces el Estado en lugar de ampararlo, de apoyarlo, lo dejaba solo. ¿Y qué hacía el Estado? ¿Qué hacía Nayib Bukele? Publicaba la relación de esos jueces corruptos o colocaba el nombre del juez corrupto para que la población sepa quién era el que había liberado al delincuente. Otra de las medidas que tomó fue crear el SECOP. ¿Se han escuchado hablar del SECOP? No, doctor, ¿podría indicarnos? No, el SECOP es un centro creado para delincuentes irrecuperables. Es decir, aquí ya ustedes deben de saber que una de las finalidades de la imposición de la pena es la resocialización del delincuente. Pero Nayib Bukele en el SECOT no enviaba a los delincuentes o no envía a los delincuentes que pueden ser resocializados, sino envían, por ejemplo, envía a los delincuentes de las maras salvatrucha, esos delincuentes que tienen varias muertes en su haber a las pandillas, a los miembros del barrio 18, a todos esos delincuentes irrecuperables, en donde ya no tendría cabida una resocialización, los envía al SECOT. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en los videos, en los TikToks, en YouTube? En los videos podemos nosotros observar cómo estas personas, por ejemplo, no comen carne, son alimentadas con arroz, con menestra, pero no comen carne, no comen pollo, no comen pescado y no tienen una cama donde dormir, sino que duermen en una suerte de cemento, bloques de cemento. Esas personas no tienen derecho a las visitas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes, si ustedes o alguno de ustedes tuviera la idea de matar a alguien y estuviera en El Salvador, ¿tú crees que no reflexionarías un poco respecto a las consecuencias? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nosotros en el TikTok, en las redes sociales, vemos cómo lloran los delincuentes pidiéndole clemencia al presidente. Y ojo, las penas allá no son como acá que 15 años y con los beneficios que hay termina el delincuente saliendo a los 5 años, ¿no? Las penas allá son de 50 años de cadena perpetua. Aquí en nuestro país falta mano dura, doctor, y leyes que verdaderamente se hagan cumplir. ¿Saben algo? Hay unas frases de Bukele que me gustan y las voy a traer a colación. Bukele dijo, la plata alcanza cuando nadie roba. Esa es una de sus frases conocidas.
Y tiene lógica, ¿no? Cuando nadie roba, alcanza para crear escuelas, alcanza para crear, para construir pistas y veredas. ¿Qué vemos nosotros a nuestro alrededor? Vemos zonas tugurizadas, zonas, por ejemplo, en Lima, hasta en los cerros hay casas. A veces no tienen ni agua ni luz. En cambio, allá en El Salvador, hasta las mascotas tienen su hospital. Y ojo, no es cualquier hospital, es un hospital con toda la tecnología del mundo. Yo me quedé sorprendido cuando una vez vi un video respecto del hospital, de los hospitales de las mascotas en El Salvador. Una vez un periodista en una rueda de prensa lo quiso dejar en ridículo y le dijo, presidente, ¿por qué su hermano está en el poder? ¿Por qué su esposa está en el poder? Y el presidente Nayib Bukele, como es una persona bien inteligente, que tiene mucho talento, que tiene mucha cordura, ¿no? Que tiene mucho Doc- raciocinio, ¿no? Se dio cuenta por dónde iba la pregunta y le dijo, es verdad, mi esposa, mi, mi, mi hermano está en el poder, pero quiero que sepas que ninguno de nosotros cobramos un sueldo. Todo lo destinamos a la caridad. Sí, te escucho, ¿me ibas a hablar? ¿Sí me escuchan, muchachos? Doctor, sí, yo le Sí, quería doctor. decir otra frase que a mí también me gustó de Nayib Bukele. ¿Me escucha? Sí, sí, claro, te escucho, te escuchamos, mejor dicho, porque hay varios en Ya, que sí, quien decía de que si un gobierno no puede erradicar el crimen es porque el crimen ya está dentro del gobierno. ese creo es la mejor que hay, la mejor frase que tiene. No es posible, Exacto, de apelo. decía, Ujú. no es posible que un estado leviatán, ¿sí han escuchado de la obra literaria Leviatán? Es un monstruo marino. Decía, no es posible que un estado leviatán poderoso no pueda combatir el delito. La única forma de que un estado no pueda combatir el delito es que el delito se encuentre enquistado en el poder. Tiene lógica. Entonces, siguiendo ya nos hemos distraído un poco con el tema Bukele. Aunque esta clase amerita que también nosotros tengamos una postura crítica respecto a lo que acontece en el mundo. Es beneficioso para todos, creo yo. ¿Cómo podemos intentar cambiar la realidad de nuestro país si no conocemos lo que pasa en el mundo? Siguiendo con las funciones o con las diligencias que puede realizar la policía puede recoger y conservar los sujetos e instrumentos relacionados con el delito. Es decir, debe de garantizar la cadena de custodia. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que lo que debe de evitar es que se contaminen esos objetos e instrumentos. Debe evitar su pérdida, la alteración de esos instrumentos u objetos relacionados con el delito. ¿Y por qué lo debe hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata de evidencias cruciales, importantes para la investigación. Porque sin esos objetos, sin esos instrumentos, sería muy difícil probar el delito. Entonces aquí lo que se busca es asegurar la integridad de las pruebas. También la policía puede practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. A ver, respecto a la autoría y participación, a ver, ¿alguien quiere pronunciarse? A ver, ya, te escucho, Yamil. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes. ¿Cuáles serían esas diligencias y quiénes son los autores y quiénes son los partícipes, estimado Yamil? Doctor, disculpe, entiendo que la pregunta se refiere a la definición prácticamente de estas figuras, ¿cierto? De lo que es un partícipe y lo que es el tema de la No, autoría. no, hay que interpretar la función, la diligencia en sí. La diligencia es practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes. Aquí tengo dos preguntas, Dios, para cualquiera de ustedes. La primera es, ¿cuáles serían esas diligencias y quiénes son autores y quiénes son partícipes? Ahí hay dos preguntas.
A ver, la primera, ¿a qué diligencia se refiere? Pero siendo más específico, más concreto, a qué diligencia se refiere? ¿Cuáles son esas diligencias orientadas a la identificación física? Diligencias de reconocimiento, doctor. Así es, reconocimiento con foto. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí sí me ha pasado que cuando yo he ido a denunciar, me han sacado un catálogo de muchos detenidos y me han preguntado, doctor, ¿usted identifica a alguno de ellos como responsable del evento delictivo? Y yo he tenido que mirar, pues, ¿no? Porque es como un álbum de fotos donde hay personajes célebres, pero no por hacer cosas buenas, sino por hacer cosas malas. Ya, esa es una. Otra diligencia, por ejemplo, la declaración de los testigos, también sería otra de las diligencias. Las inspecciones oculares, las detenciones, los allanamientos. Eso es para explicar un poco el tema de las diligencias orientadas a la identificación física. Ahora, para que quede claro el tema de la autoría y participación, ¿quiénes son autores y quiénes son partícipes? ¿Cuántas clases de autoría hay y cuántas clases de participación existen? Acuérdense, antes de que den la respuesta, acuérdense que la base legal de la pregunta que les estoy haciendo, o sea, ¿dónde pueden encontrar ustedes la definición de autor, de instigador y de partícipe? En el Código Penal está en los artículos 23, 24 y 25. Y ahora ya les puedo preguntar, ¿qué son autores? ¿Quiénes son autores y quiénes son partícipes? Doctor, yo quisiera basarme en el Código Penal, pero como estoy conduciendo, a grosso modo le puedo decir que autor es el que ejecuta el delito, ¿no? Y los partícipes son los que incitan o ayudan, ¿no? A que se ejecute. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, disculpe, yo tengo por entendido, si no me equivoco, que son tres. Por lo general, la definición de un autor es quien tiene el dominio del hecho, es decir, prácticamente de él depende la voluntad de la realización de acción. Existe el autor directo, es el que realiza por sí mismo la acción, ¿no? Eh, la acción penal prácticamente. Después también existe el autor mediato, el cual emplea a otra persona prácticamente, ¿no? Y en este caso también entran los coautores, si no me equivoco, los que cometen de manera conjunta un delito. ¿Ya? ¿Y los partícipes? Doctor, buenas tardes. En este caso podría ser quienes ayudaron o colaboraron a ejecutar el hecho. ¿Ya? Doctor, ¿Y la disculpe, clasificación? Sí, a ver, Yamil, dime. sí, doctor, que yo tengo entendido, los partícipes no vienen siendo ejecutantes directos, más vienen siendo colaboradores. Hay en dos grados, el primero y el segundo. En el caso del primero se entiende que es alguien que ha colaborado con algo muy esencial para la realización del delito. Por ejemplo, ¿no? Se necesita acceder a una casa y no se tiene algún medio disponible. Entonces, un partícipe puede ser una persona que les haya facilitado la llave, por ejemplo. Ahora, en el caso del secundario, viene siendo una persona que si bien aporta algo, no llega a ser tan esencial. Pueden ver otros medios para poder cometer el delito, pero por decirlo así, les facilita algo que, si bien no es esencial, se considera igual como una participación. Ya. Didi, te escucho. Gracias, Yamil, por tu Doctor, para participación. complementar lo que indicó mi compañero, el cómplice primario es, digamos, sin ese cómplice no podría ejecutarse el delito, ¿no? Es esencial para la ejecución del delito, el cómplice primario. Ahora, el cómplice secundario, en este caso, con su participación o no, igual el delito puede darse, ¿no? Eso nada más, doctor. Ya, entonces voy a reforzar un poco los conocimientos y es un tema que ya habíamos abordado en la clase anterior, pero para efecto del conocimiento, yo creo que sí vale la pena repetirlo porque son temas esenciales que ustedes tienen que conocer desde ya para cuando ustedes ejerzan la profesión, tengan claro el tema y puedan ejercer una buena defensa técnica. O
según el caso, pues, ¿no? Puede ser que alguno de ustedes quiera ser fiscal o quiera de repente ser juez. Entonces, definitivamente conocer estos conceptos sería un aspecto clave en el momento de ejercer la profesión. Empezamos por la autoría. La autoría tiene una clasificación tripartita. Existe autoría mediata, autoría directa y coautoría. La autoría directa está asociada al dominio de la acción. Es decir, la persona tiene poder para ejecutar el evento delictivo. Y dentro de la autoría directa, recuerdo haberles colocado como ejemplo a Ted Bundy, al necrófilo estadounidense que fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasaba con Ted Bundy? Que Ted Bundy tenía conocimiento y voluntad direccionada a la comisión del delito. Él estudiaba a sus víctimas, él era un asesino en serie porque utilizaba siempre los mismos métodos delictivos. Y esos métodos delictivos estaban o consistían en hacerse pasar por una persona lisiada, se acercaba con un cabestrillo a la víctima y le pedía ayuda, y una vez que la víctima asomaba la cabeza en su escarabajo, que era un Volkswagen antiguo, entonces Bundy aprovechaba esa situación para agredirla y contra su voluntad llevarla a una zona inhóspita para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Hablo de Bundy porque este personaje es un asesino de renombre. ¿Cómo así? Este Bundy, todo lo que tenía de cruel lo tenía de inteligente. Tan es así que había estudiado la carrera de Derecho, había estudiado psicología y se escapó. Miren lo que hizo con todo lo pervertido que era, tenía el poder de manipular a sus entrevistadores. Daba la sensación más bien de que el entrevistador era el entrevistado. O sea, supuestamente tenían que ir donde Bundy a sacar la información y más bien Bundy terminaba haciendo las preguntas. Y era un personaje de la época porque tenía carisma. O sea, él no se portaba como el típico delincuente que sale con una mirada desafiante ante las cámaras, que sale maloliente, mal vestido frente a las cámaras. Él se portaba como un actor de cine, como un Frank Sinatra, como un Tony Curtis. Entonces, tenía un séquito de seguidoras. Y ustedes pueden ver en internet, los invito a que vean documentales asociados a la vida de Bundy y se van a dar cuenta cómo en el juicio que él afrontó, siempre había chicas guapas. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo esas chicas no se daban cuenta que si caían en sus manos iban a terminar muertas? Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Cómo es posible que estas chicas crean en la inocencia de este hombre? Y ustedes pueden ver cómo cada vez que Bundy intervenía con un argumento, con una locución, las chicas cómo se miraban, cómo se codeaban y cómo se reían. O sea, prácticamente las tenía cautivadas. Y lo menciono también a Bundy porque ustedes, creo que es de público conocimiento el poder del FBI, sobre todo al momento de investigar hechos delictivos. Entonces, en el momento que Bundy es atrapado, el FBI no tenía la tecnología que tiene hoy, no tenía el poder que tiene hoy. Y los asesinos en serie pululaban por todo el territorio estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bundy? Que permitió que el FBI diera un paso hacia adelante en todo lo concerniente en la investigación. Bundy fue en base a sus conocimientos. Claro que él no iba a decir yo lo hago o yo lo hice, sino que siempre él hablaba en tercera persona, o sea, como si él hubiera sido una persona que conocía el actuar de los asesinos en serie y opinaba al respecto.
Entonces, un agente del FBI se hizo amigo de él en la cárcel. Y en esas conversaciones que tuvieron, Bundy le contó cómo procedía un asesino en serie. Y le explicó todo el ritual. Y el ritual consistía en que el asesino en serie, una vez que ya tenía sometida a la víctima, una vez que le daba rienda a sus bajos instintos, la mataba. Pero al matarla, la dejaba en un determinado lugar para luego volver a recordar la escena, para luego volver a recordar el dolor que le causó a la víctima. Entonces, él les dijo que el asesino en serie muchas veces no podía reprimir esos sentimientos espurios, esos sentimientos depravados. Y muchas veces regresaba al mes, a los 2 meses, a los 3 meses a la escena del crimen y otra vez tenía contacto con el cadáver. Y eso lo repetía una y otra vez. Gracias a esa información que dio Bundy, el FBI, la policía estadounidense, pudo montar operativos y pudo atrapar a varios asesinos en serie. Imagínense lo importante que fue Bundy en ese sentido para el FBI. Como autor mediato, yo puedo citar a Hitler. ¿Qué es lo que pasaba con Hitler? Hitler nunca se manchó las manos con sangre. Lo que pasa que en el tema del nacionalismo, sí, Juliana, dime. Sí, doctor, un ejemplo también que puede agregarse a los que usted ya menciona, podría ser también Pablo Emilio Escobar. ¿De qué? ¿De autor directo? Ajá, de que él no se manchaba las manos, sino que iban pues sus asesinos, ¿no? La gente que él contrataba. Claro, claro, porque que yo sepa, nunca mató a nadie Pablo Escobar. Él daba órdenes. Exacto. Ya. Entonces, ilustrando un poco, un poco, o tratando de abordar el concepto de autoridad mediata, tenemos a Hitler y a su lugarteniente, el ángel de la muerte, Mengele. ¿Qué pasaba con Hitler y qué pasaba con Mengele? Para empezar, Hitler era visto como una figura canónica, como un semidios. Y ustedes pueden ver en videos de la época cómo cada vez que Hitler hablaba, el pueblo alemán sacudía el torso y la gente vitoreaba su nombre y se alegraban y saltaban. O sea, era un orador de aquellos. Tenía un poder para convencer envidiable. Pero todo lo que tenía en oratoria, todo lo que tenía de inteligente, lo tenía de malvado. Tan es así que se dice de él que ordenó la muerte de 6 millones de judíos. Pero esta persona nunca se manchó las manos por sangre. Él utilizaba a sus generales. Pero hay un personaje histórico del cual nunca me voy a olvidar por el nivel de crueldad. Es el ángel de la muerte, Mengele. ¿Qué pasaba con Mengele? Mengele hizo experimentos con los judíos. Y esos experimentos, acuérdense que en esas épocas no había anestesia. Ya se imaginarán los inclementes dolores que sufría la población judía a manos de Mengele. Entonces, este Mengele venía a ser lo que en la doctrina se llama instrumento. Era el intermediario. Era el que cumplía la orden. ¿La orden de quién? Del autor mediato. ¿Y quién es el autor mediato? El que dirige la ejecución del delito. En este caso, el Hitler. Ahora, esa teoría del autor mediato, para su información, no es un acierto de nuestra legislación, sino que más bien forma parte del derecho comparado, del funcionalismo. Esa teoría es hija de Klaus Roxin, del gran
doctrinario del gran jurista alemán, Klaus Roxy. Entonces, esa teoría permitió ajusticiar a Alberto Fujimori, porque en nuestro ordenamiento no había forma de poderlo relacionar con los delitos que se habían cometido en Barrios Altos, en la Cantuta. Entonces, gracias a esa teoría que forma parte del derecho comparado, los jueces se pudieron ilustrar, se pudieron empapar de conocimiento dogmático para poder sentenciar a Alberto Fujimori. Entonces, como estoy hablando de Alberto Fujimori, también puede tomarse como ejemplo de autoridad inmediata. Respecto a la coautoría demanda o requiere de un dominio funcional. ¿Por qué se habla de un dominio funcional? Porque hay una repartición de roles. Un ejemplo que se me viene a la mente es de aquella persona que va caminando por la calle y de pronto de ultratumba aparecen tres individuos, uno lo cogotea, el otro lo tumba al suelo y el tercero le quita o le roba sus pertenencias. Entonces, los tres tienen una voluntad encaminada a que se cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Apropiarse ilegítimamente del patrimonio ajeno. Entonces, hay una voluntad, una repartición de roles, una división de roles en el actuar delictivo. Ahí podríamos hablar de coautoría. Respecto a podemos hablar de una colaboración, la participación es una colaboración dolosa. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, Sí, doctor, ¿Me escuchan? puede escuchar. Ah, ya, lo que pasa es que acá me sale conexión inestable, no vaya a ser que esté hablando y no se me esté escuchando. Sí escuchan, ¿no? Sí, doctor, solo por momentos hay como un corte, pero sí se escucha. Ah, ya, pero sí entienden lo que estoy explicando. Sí, Sí, doctor, lo sí, escuchamos, doctor. Ya, ok. Me avisan nomás en caso deba repetir algo, porque a mí me sale conexión inestable por ratos. ¿Ya? Y por mí no hay problema en repetir lo que estoy explicando. Entonces sigo con la explicación. La participación es una colaboración dolosa para el delito. Hay una frase que grafica muy bien la participación, es que no hay participación sin autoría, o no hay participación sin autor. Es decir, cuando hablen de participación, la característica principal que se les debería de venir a la mente es la accesoriedad. La participación es accesoria. Entonces, dentro de la participación tenemos la complicidad primaria y la complicidad secundaria. La complicidad primaria requiere de una colaboración esencial para el delito. Por ejemplo, una colaboración esencial se presenta en aquella persona que trabaja en el banco y le brinda información a los delincuentes que van a robar respecto de dónde se encuentra la caja o dónde está el dinero. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que se trata de una colaboración esencial? Simplemente trato de quitar de la ecuación a la persona al informante, y el delito no se podría cometer. ¿Y tendría lógica o no? Claro que tiene lógica. ¿Por qué? Porque si el delincuente no tiene la información de dónde está la caja, de quién está de vigilante, en qué momento hay menos vigilancia, difícilmente va a poder lograr su cometido. Entonces, esa persona, ese informante, al brindar información detallada de la caja, de la vigilancia, de a qué hora duerme el vigilante, de a qué hora se descuida, a qué hora come, ese tipo de información es muy valiosísima para que los delincuentes cumplan su objetivo final, que es apropiarse del dinero del banco. Ahí podemos ver claramente cómo hay una contribución, una colaboración esencial para el delito. En cambio, contra censo, en la colaboración
en la complicidad secundaria ya no hay una colaboración esencial. Diría yo que más bien hay una colaboración que puede ser sustituida. Por ejemplo, el vendedor de armas, una persona que le vende armas a un delincuente. Si la persona no le vende armas a un delincuente, el delincuente puede encontrar a otra persona que le venda armas. O sea, si nosotros hacemos una comparación, para un delincuente sería más fácil encontrar a una persona que le venda armas o sería más fácil encontrar a una persona que le proporcione datos del banco. ¿Qué dicen ustedes? Que le proporcione, doctor. Claro, pues más fácil, ¿sí o no? Porque ¿cuántos no hay por ahí? En cambio, no todos los que trabajan en el banco van a arriesgar su trabajo y van a dar información, le van a dar información a un delincuente. O sea, es muy poco probable. Claro que sí, sí se ve, de que se ve, se ve. Pero si ustedes analizan, hay un carácter esencial en la complicidad primaria, cosa que no se ve en la complicidad secundaria. Otro de los ejemplos era aquella persona que se limita a hacer la labor de campana, al hacer la labor de vigilancia mientras otro delincuente está violando a un menor de edad. Entonces, si la persona no está de campana o en labor de vigilante, puede ser que el mismo delincuente decida cometer el hecho sin vigilancia, como lo hacen muchos. Ahí estaríamos ante una complicidad secundaria. Ahora, no es lo único que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que recordar que está el instigador. Y el instigador es aquel que, de acuerdo al Código Penal, y por ejemplo, la instigación al suicidio. En la instigación al suicidio, ¿qué es lo que observamos? Observamos a un instigador y a un autor. El instigador viene a ser aquel que refuerza la decisión, refuerza la voluntad encaminada al deporte, ¿no? Tenemos el caso de una persona, por ejemplo, que le dice a un amigo, o vamos a darle más sentido al ejemplo. Vamos a colocarnos en un escenario en donde una persona va al psicólogo, producto de las ideas que tiene de suicidarse, ¿no? Ponerle una cuota de comicidad al ejemplo, ¿no? Imaginen a esta persona que tiene su pareja, ¿no? Una relación de 10 años y de pronto ve a su pareja que tanto ama con un moreno de 1,90 m. Imagínense eso, imagínense por un momento. Imagínense el dolor que va a sentir ese hombre de ver a su pareja con un moreno con espalda de dios griego, con brazos fornidos. Él con una barrigaza, y lo ve al moreno bien puesto, con plata. Yo creo que esa persona, con verlo nomás, va a pensar en morir. Y le va a doler como no se imaginan. Porque se va a sentir decepcionado. Y es en ese escenario de decepción que ha visto a su pareja con otro hombre, que recurre a un psicólogo para que lo ayude a superar esa decepción amorosa. Entonces, cuando está conversando con el psicólogo, contándole sus cuitas, contándole las veces que compartió momentos inolvidables con su pareja, ¿no? Y de pronto llega el punto donde tiene que contarle el final. Y el final es cuando aparece el moreno en escena, pues, ¿no? El moreno fornido, con brazos enormes. Y claro que le va a doler. ¿Cómo no le va a doler? Tiene que dolerle a ese hombre, ¿no? Que ya se va a imaginar lo que el moreno y la chica estarían haciendo. Entonces, ese psicólogo, en lugar de darle ánimo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué esperan de un psicólogo en un escenario como el que les estoy señalando? A ver, ¿qué debería hacer el psicólogo ahí? A ver, Didi, que te veo participativo. ¿Qué opina? ¿Qué debería hacer el psicólogo en un escenario así? El psicólogo
Bueno, tendría que darle la mejor sugerencia, ¿no? Que se olvide ya Ah, decirle, por ejemplo, no te preocupes que mujeres hay como piedras en el río. claro, que, bueno, más que todo que su autoestima, ¿no? No debe ser mancillada por ningún Claro, que es concepto. valioso, que es una persona con futuro, que haga deporte. O sea, yo no soy psicólogo, pero trato de buscar una solución al problema, ¿no? Pero en lugar de hacer esto, el psicólogo más bien le dice, ¿sabes qué? ¿Y por qué no te matas mejor? Y se supone que esa persona llega porque tiene pensamientos de muerte, que quiere acabar con su vida, porque no soporta la idea de que el amor de su vida esté en brazos de un moreno fortachón. Entonces, en lugar de encontrar un consuelo en el profesional, encuentra un motivo más para acabar con sus días. En este ejemplo, he tratado de graficar una situación que se puede llevar a cabo, porque recuerden que tantas cosas que vemos a diario, ¿por qué no pensar que hayan médicos, hayan profesionales de la salud que tengan una inclinación a lo perverso, a la crueldad? Esta persona que ha sido formada para ayudar, para brindar soporte psicológico, más bien brinda soporte, pero para la destrucción, para la autoeliminación, y le dice, y lo persuade, y lo induce, y lo convence a través de su experticia, a través de su experiencia, lo convence de que el suicidio es la mejor decisión. Si ello es así, estamos ante un instigador al suicidio. El psicólogo es el instigador y el suicida es el autor. Ahora, alguien se preguntará, profe, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si la persona no solamente se limita a persuadir, sino que también colabora o ayuda al suicida? ¿Cómo lo puede ayudar? Por ejemplo, lo puede ayudar proporcionándole un arma de fuego para que se dispare en la sien. Lo puede ayudar brindándole pastillas. Lo puede ayudar brindándole la soga para que luego el autor se cuelgue como piñata en su cuarto. Esa colaboración, aquí no solamente, porque de acuerdo al código también la ayuda es instigación. La ayuda, por eso les estoy explicando de esa manera para que lo puedan entender. No solamente es persuadir, no solamente es convencer, sino también ayudar a que se lleve a cabo el suicidio. Eso es instigación. Entonces, con esa explicación, ya podemos seguir con las siguientes diligencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo está claro. Una pregunta, doctor. Sí, sí, dime, Didi. Este, sobre ese delito o sobre en este caso el instigador, es un poco, bueno, salvo se podría probar con algunos medios, ¿no? Pero si es solo verbal, ha sido el consejo, no habría manera de probar, ¿no? Que ha sido un instigador al suicidio. ¿Usted tiene referencia de algún caso puntual cómo se puede probar eso básicamente? Porque pienso Sa- que no sa- habría muchos elementos de te voy prueba. a, te voy a dar un dato. Cuando la persona muere, el muerto no habla, ¿no? Pero hay un detalle aquí, estimado, que te deberías de tomar en cuenta. El muerto, dicen que, a ver, para ubicarme, el cuerpo inerte muchas veces da pistas de lo que ha sucedido. Por ejemplo, vamos a poner en el ejemplo que acabo de dar, vamos a poner que hay una familia de por medio, o sea, esta persona, este suicida, tiene a su mamá, a su papá, y ellos sabían que él estaba en tratamiento médico. No sé si escuchaste el caso de, ¿cómo se llama ese cómico famoso que se suicidó? Robin Williams. ¿Se han escuchado el caso de Robin Williams? La verdad, yo no escuché. Ya, y te voy a ilustrar un poco. Robin Williams es un actor archiconocido. Fue un actor porque ya acabó con sus días. Él se suicidó, era un actor cómico. Y cuando muere se descubrió que él estaba 15 años en tratamiento psicológico.
tratamiento médico. Entonces, si yo fuera policía y tengo que hacer las diligencias preliminares, definitivamente voy a citar al profesional de la salud para que declare, ¿me entiendes? Claro, doctor, sí. Buscaría la forma de que declare y también puede darse el caso de que esas sesiones hayan sido grabadas también. O que haya sido de repente no grabadas las sesiones en sí, pero sí la entrada y salida del paciente. Ah, claro, de la institución, ¿no? De la empresa. Ya, mira cómo razono yo, o más o menos el razonamiento que tengo. Tú sabes que muchas veces si el paciente ingresa tranquilo y sale notificado, ¿es un indicio para ti de que algo pasa con el especialista o no? Claro, porque se Tú ve ahí en dirías, su forma de caminar, su gesto, ¿no? También. ya, a eso quería llegar. Con eso no te estoy diciendo de que con eso ya tienen ya y sí lo podrían atrapar, no, pero sí tendrían indicios al menos para sospechar que ha tenido influencia el profesional en el suicidio de la persona, ¿entiendes? Claro, sí entiendo, doctor. Ahora, por un lado, te respondo de esa forma y ahorita te voy a responder de otra forma. ¿A qué me refiero? En el ejemplo que yo daba me olvidé de mencionar que la tentativa de suicidio, la tentativa también califica para instigación al suicidio. ¿Sí sabes qué significa eso? O La sea, tentativa, claro, que no se ha consumado el delito. exacto. Vamos a suponer que esta persona se quiso colgar como piñata en su cuarto y de pronto la mamá entra y lo encuentra, ¡ay! Grita, ¡ah! Hasta que se mata, que se suicida, que se ha colgado, que por aquí vienen los demás familiares y lo logran salvar, porque eso también ha sucedido. Claro, claro, Ya, es la entonces tentativa. esa persona, ese autor, esa tentativa definitivamente va a hacer que la persona que queda con vida sea citada a declarar y cuando declare va a decir, el médico me sugirió que haga esto. ¿Me entiendes? Entonces, de acuerdo a ley, la tentativa sí permitiría que se sancione al instigador. ¿Me entiendes? Correcto, doctor, sí. O sea, ya sea por tentativa o porque se consuma el delito, ambos son delitos. ¿Ya? La tentativa no libera de responsabilidad penal al instigador. Correcto, doctor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda que yo pueda absolver en este momento? Entonces, seguimos. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, o sea, se refiere a los testigos. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. También puede capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. Se aseguran los documentos privados relevantes para la investigación y, de ser posible, serán entregados al fiscal y luego al juez de investigación preparatoria. En caso de no ser posible, se describirá la documentación. El juez decidirá si los documentos deben ser inmovilizados y, de ser así, los convertirá en incautación para ponerlos a disposición del Ministerio Público. También la policía puede allanar locales de uso público o abiertos al público. Por ejemplo, los bares, los restaurantes, ¿no? Efectuar bajo inventario los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración. Dice, efectuar bajo inventario los secuestros e incautaciones necesarias en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración. Ya cuando hablamos de secuestros e incautaciones, tenemos que tener presente que esas son medidas limitativas de derechos. Entonces, para su información, existen medidas limitativas de índole personal, como por ejemplo las incautaciones, la prisión preventiva, la detención domiciliaria, y existen medidas limitativas de derechos reales. Por ejemplo, dentro de los derechos reales está la incautación,
el embargo. Ahora, un punto que quiero dejar en claro aquí, ya que estoy hablando de esta diligencia, es de que, si bien es cierto, la policía puede llevar a cabo secuestros, incautaciones, estas diligencias tienen que estar acorde a derecho, porque de lo contrario, lo que puede suceder es que al final el pronunciamiento, o bien tú le puedes solicitar al juez que se pronuncie respecto a esa medida limitativa, porque puede ser que no sea conducente, pertinente y útil para la investigación. Entonces, en ese caso, el juez de plano va a rechazar esa diligencia. Recibir, otra de las diligencias es recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos con presencia obligatoria de su abogado o defensor. A ver, para empezar, ¿qué derechos al momento de declarar tienen los autores y los partícipes? A ver, ¿alguien sabe? El derecho de defensa, doctor, y al debido proceso. Muy bien. Para empezar, tiene el derecho a la defensa. ¿Y eso qué significa? Que puede escoger un abogado de libre elección. No necesariamente tiene que escoger el abogado que la policía, porque muchas veces hay gente que no tiene dinero y le dicen, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, ahorita llamamos al abogado de oficio. Entonces, de acuerdo a ley, esa persona se puede rechazar esa solicitud de la policía y decir, no, yo tengo mi abogado. Como estamos hablando de una manifestación, de una declaración que va a rendir este presunto autor o presunto partícipe, eso significa que le asiste el derecho a la no incriminación. Es decir, el primer derecho que tiene es a no declararse culpable. También tiene derecho a guardar silencio. ¿Por qué es necesaria la presencia de un abogado? Porque el abogado puede orientarlo respecto a sus derechos. Porque el abogado puede ser una suerte de controlador de la legalidad. Y también, a través de la declaración del autor o partícipe, el abogado podría elucubrar, elaborar su teoría del caso. Y Tiene va a que garantizar, estar presente, garantizar las garantías constitucionales también, por ejemplo, el debido claro, proceso, el derecho a la defensa técnica, pero aparte de eso también le puede servir para poder plantear su estrategia, pues, ¿no? Porque al final, ¿quién conoce el derecho? En ese momento, tanto el autor como tanto el presunto autor como el presunto partícipe confían más en el abogado que en su propia familia. ¿Y por qué? Porque el abogado conoce el derecho, pues. Por la igualdad de armas, por el principio de igualdad de armas, es necesario que esté el abogado presente para que pueda orientarlo sobre sus derechos. Entonces, como el abogado conoce el derecho, incluso dentro de la declaración, al final, cuando ya te hacen las preguntas de rigor o las preguntas para recabar los elementos de convicción, te preguntan si tienes algo más que agregar. Es ahí donde tú puedes reafirmar tu postura según lo que te conviene más. Por ejemplo, si tú consideras que no tienes nada que ver con el tema, es ahí, respondiendo a esa pregunta, es como tú debes decir, yo no tengo nada que ver con el tema y así que rechazo la imputación que se me está haciendo. Y todo lo vas a hacer en presencia de tu abogado. Si es necesaria la presencia de abogado, sí, sí es necesaria, es importante. Sin embargo, hay algunos casos, pocos, muy pocos, en donde muchas veces las diligencias sin abogado, las declaraciones sin abogados se consideran válidas. Son pocos casos, pero los hay. Dime, Jaime. sí, doctor, ¿y qué ocurre en el episodio si soy imputado y soy abogado? Yo me puedo defender solo, Claro, solo que hay porque no, un, hay un consejo que te doy, porque puede ser el caso que le pase a alguno de ustedes. Personalmente no te recomiendo que te autodefiendas.
¿Por qué? Porque una cosa es que tú estés como abogado defensor, donde tienes tranquilidad y claridad para analizar el caso, donde tienes objetividad. Y otra cosa es que tú mismo te defiendas, en donde muchas veces los nervios, el aspecto subjetivo puede hacer mella de tu talento natural, de tu inteligencia, de tu conocimiento. Personalmente, les recomiendo que si están, por más que sean abogados, si es que enfrentan un proceso penal, es mejor recurrir a otra persona. En lo penal, pero en lo Sí, en lo civil, penal. Sí. en lo penal. Sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, delito de peculado, temas delicados que tienen que ver con la administración. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? Porque muchas veces como abogados a veces trabajamos en la administración pública, como asesores. Entonces, puede haber un tema de apropiación ilícita de fondos. O sea, cualquier delito en los cuales ustedes estén en calidad de imputados o acusados, yo pienso que deberían de tener una persona en su confianza que los ayude. ¿Por qué? Más bien ustedes como abogados podrían colaborar y podrían aportar a la estrategia de defensa, pero de que ustedes oralicen su teoría del caso, de que lleven a cabo su propia defensa, me parece un poquito difícil. Es como si le preguntaras a un cirujano si es que él se atrevería a operar a su hijo. ¿Qué creen que les diría? Entonces, no creo que un cirujano diga, sí, yo lo operaría a mi hijo, va a decir, cha, que me daría mucho. Peor si es una operación de alto riesgo, el corazón, por ejemplo. ¿O no lo ven así ustedes? Correcto, doctor. Creo que el consejo es bueno. Gracias. Claro, yo al menos lo haría. Yo lo haría. Otra de las diligencias que se puede llevar a cabo es reunir cuánta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del fiscal y las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.